tal como estaba programado, con un autor, con un autor que es un filósofo, un ensayista, un político muy importante de España. De hecho, se le considera a uno de los grandes filósofos españoles que habrían sentado las condiciones para que la filosofía en España se desarrolle y luego se expanda, sobre todo a América Latina, ¿no? Pero a su vez, digamos, el pensamiento de Ortega tiene la característica de que eh, él en su estadía en Alemania sobre todo, conoce muy bien la filosofía germana y a su retorno a España se dedica a difundir el pensamiento alemán, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la biografía de José Ortega para que nos pongamos en contexto, ¿no? Bueno, Ortega muere a los 72 años, habiendo nacido en el 1883, ¿no? Es un estudiante de las universidades de Bilbao, ¿no? De Málaga, luego de sus estudios en filosofía en la Universidad de Madrid, tiene que migrar hacia Alemania para formarse y especializarse en la filosofía. Ahí conoce de cerca a los grandes filósofos, ¿no? Que de alguna manera van a influir con él o en él, ¿no es cierto? Eh, las influencias del pensamiento de Ortega tienen que ver de alguna manera con eh, Husserl, con Brentano, con Fender, tiene que ver del propio Miguel Unamuno, ¿no? Spengler, ¿no? Sobre todo de la escuela de Baden, ¿no? Que en ese momento estaba muy de moda, las escuelas neocantianas, ¿no? La de Baden y la de Marburgo, pero sobre todo la de Baden, ¿no? A Paul Nator, ¿no? Que es uno de los principales, ¿no? Y Hermann Cohen. Bueno, eh, Ortega en España funda la revista de Occidente o crea la revista de Occidente y en ella se dedica a difundir el pensamiento filosófico germano. Pero no solo eso, sino que la, la influencia del pensamiento germano a través de él y sus seguidores o sus discípulos nos llega también a América Latina. Ya, se puede decir que en América Latina nosotros conocemos el pensamiento germano gracias a las traducciones hechas por Ortega y otros filósofos españoles del pensamiento germano. De ahí que nosotros conocemos la fenomenología, el existencialismo, ¿no? Entonces, gran parte del pensamiento germano lo conocemos a través de la traducción de filósofos españoles, ¿no? Bien, la revista de Occidente precisamente se dedica a difundir ese pensamiento, ¿ya? Bien, pero Ortega no es solo digamos, un intelectual que difunde el pensamiento filosófico europeo, sino que además es un filósofo original, podríamos decir, porque habiendo retomado la disputa, ¿no? Del viejo racionalismo, ¿no? Él arriba, digamos, a conclusiones propias que luego se van a conocer como su postura vitalista, ¿no? Es decir, una posición vitalista en la filosofía que luego desemboca en un ratio vitalismo y este a su vez, ¿no? En lo que se llama la razón vital, la razón histórica, el perspectivismo, ¿no? Son algunos de los nombres que se dan a las distintas etapas del pensamiento de Ortega. Bueno, Ortega ha escrito bastante, ¿no? La revista de Occidente se encarga de publicar sus obras completas, más o menos en 9 volúmenes, ¿no? Y un poco recientemente el gobierno español y el Ministerio de Educación publican también las obras completas de Ortega aproximadamente en 10 volúmenes, ¿no? Entonces, como es un ensayista, tiene gran cantidad de ensayos, además de libros, ¿no es cierto?
Y todo aquello han sido concentrados en su ópera omnia, es decir, en sus obras completas, ¿ya? Bueno, algunos de los libros sugerentes de Ortega y que deberíamos de leer, yo digo, les sugiero que se lean, ¿no? Son estos, por ejemplo, Las Meditaciones del Quijote, ¿no? De 1914, donde plantea ya, digamos, su idea del circunstancialismo, ¿no? Que más o menos es famosa en el mundo filosófico, ¿no? Eh, que dice, eh, eh, yo soy, ¿no? Yo soy mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, cuando planteas la circunstancia, él dice, bueno, yo estoy en una circunstancia determinada, es decir, estoy en una determinada perspectiva histórica, además, ¿no? Y a partir de ahí yo veo el mundo, a partir de ahí yo experimento el mundo, etc. Bien, escribe La rebelión de las masas, son títulos sugerentes, ¿no? En el 1921, ¿no? Luego La deshumanización del arte, que también es otro título muy interesante, de 1925, ¿no? El tema de nuestro tiempo, de 1923, y luego, bueno, La historia como sistema, en el 1941, ¿no? Y otros libros, ¿no? Una cantidad inmensa de textos, ensayos y libros, etc. Entonces, se imaginarán 10 volúmenes, ¿no? De las obras completas de Ortega. Estamos ante un gran pensador, ¿no? Digamos, hispanohablante, ¿ya? Bien. Entonces, pues, el pensamiento de Ortega hay que entenderlo en algo así como como el desemboque, ¿no? De una corriente filosófica que arranca con el racionalismo cartesiano y todo aquello, ¿no? Y finalmente desemboca, diríamos, en Ortega cuando él nos plantea el racio-vitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que él no acepta la razón pura, ¿no? No hay, él dice, bueno, no hay la razón pura. Lo que hay es una razón vitalista, es decir, yo utilizo la razón para entender e interpretar mi situación como ser humano en una perspectiva determinada. El hecho de estar en una perspectiva determinada, nosotros plantea, ¿no? Una posición, es decir, plantea un recorrido histórico que el ser humano hace a lo largo de su existencia, ¿no es cierto? eh, Ortega dice, es el ser humano el que escribe su propia historia. Entonces ahí viene la razón histórica, ¿no es cierto? La razón que interpreta la historia, pero no la historia en general, sino la historia en particular de cada hombre, de cada pueblo, de cada cultura, ¿no es cierto? Bien, entonces la razón queda aplicada a los distintos aspectos de la vida, ¿no? Como es la historia, ¿no? Las propias circunstancias, el contexto social, político, económico en el que vive, etc. Entonces, su filosofía, conocida como el vitalismo, tiene estos elementos. No voy a ahondar en el pensamiento mismo de Ortega, pero les sugiero que estamos ante una gran figura del pensamiento filosófico hispanohablante y en realidad América Latina, eh, digamos, eh, tiene mucho que reconocer, digamos, a la obra de Ortega, puesto que él en su exilio, ¿no? Después de la Guerra Civil Española, él llega a América Latina, estuvo en Argentina, celebrando varias conferencias, ¿no? Y bueno, eh, y a la muerte de Ortega, ¿no? Sus discípulos, ¿no? Que también estaban exiliados a raíz de la Guerra Civil Española, llegaron a América, ¿no? Muchos de sus discípulos estuvieron en América Latina, trabajaron en nuestras universidades, ¿no? Este es el caso de José Gauss, ¿no? Ustedes deben conocer a José Gauss, es un filósofo español muy importante que vivió en México durante mucho tiempo y se dedicó a hacer traducciones de textos, sobre todo alemanes, pero además también perfilar, digamos, su pensamiento, ¿no? Ahí tenemos a Javier Zubiri, uno de los grandes filósofos, discípulos de Ortega, ¿no?
que tuvieron bastante influencia también en el pensamiento latinoamericano. Es decir, parece nomás, ¿no? Que digamos, la influencia española ha ido dándose cada cierto tiempo, ¿no? Este es el caso en el siglo XX, en la época, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La influencia importante del pensamiento español, que es algo que habría que estudiarlo también, ¿no? Es, digamos, para motivos de trabajos académicos o de tesis, ¿ya? Bien, con esto cierro un poco de una manera rápida eh, este prolegómeno a Ortega y vamos a arrancar con las exposiciones. Bueno, estamos a 4 minutos de terminar la sesión, ¿no es cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es, ¿no? Salir de la sesión y volver a entrar con el mismo link, ¿no es cierto? Dentro, digamos, de 3 minutos, ¿no? Para que ya arranquemos con las exposiciones, ¿no? Del texto que se les ha dado para su lectura. Y entonces, el primer estudiante que va a exponer es el señor Marcos da Silva Senzano, si no me equivoco. Por favor, me confirma. ¿Ya? Sí, sí, licenciado. Perfecto, querido estudiante. Entonces, apenas nos reconectemos, usted arranca directamente. ¿Está bien? Bueno, entonces, Perfecto. pues, si alguien quisiera hacer alguna pregunta sobre este cuadro general de Ortega, por favor, háganlo. En los 2 o 3 minutos que tenemos, podemos todavía dialogar algo y después ya en la reconexión entramos directamente a las exposiciones. ¿De acuerdo? Alguien, por favor. Buenos días, Lice. Disculpe, ¿podría grabar la clase? O sea, ¿puedo grabar la clase? No hay problema. No hay ningún problema. Ya está bien, muchas gracias. Bien, ¿algún otro estudiante? ¿Alguna otra inquietud? Bien, no hay, pero a ver, yo diré lo siguiente, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, yo he puesto un límite, ¿no? De las exposiciones, ¿no? Pero a veces en el fragor del diálogo, del comentario, de la discusión, podría, digamos, extenderse un tanto las exposiciones. No nos preocuparemos, ¿no? De terminar las exposiciones. Nos preocuparemos de entender e interpretar el pensamiento de Ortega, el pensamiento axiológico de Ortega, pero además de profundizar, y eso a veces ocupa tiempo. Entonces, en filosofía, el tiempo es algo que no debería, digamos, limitar, ¿no? El trabajo reflexivo. En filosofía hay que darse todo el tiempo del mundo para pensar, para reflexionar. No se trata, como en otras disciplinas, de avanzar, ¿no? De digerir cantidad de páginas y bueno, llegan los exámenes y respondemos de una manera crítica. En filosofía no hay eso. En filosofía podemos pasarnos todo un semestre solo con este texto de Ortega para digerirlo, escudriñar más profundamente, ¿no? Entonces, no nos preocupemos mucho del tiempo. Que todos van a exponer, claro está que todos van a exponer, hasta el último alumno, de esto no se preocupen, ¿ya? Entonces, pues, en un minuto nos estaremos reconectando, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, por favor, salgamos de la sesión y volvemos a entrar dentro de un minuto, por favor. Les ruego, ¿ya? Bueno, pues nos estamos viendo entonces. Permiso.